Esta conferencia comenzará a grabarse. Esta conferència començarà a gravar-se, nos advirte GoToMeeting. Bona tarda a tothom, a totes i a tots. Gràcies per estar aquí. Soc el Ramsés Gallego, president d'ISACA Barcelona. Gracias a todos y a todas por los que os estáis uniendo. Son las 6:03 de la tarde. Bienvenidos, bienvenidas a la última sesión de formación del año. Nunca la última de ISACA porque nunca se para de aprender. Y para esta sesión importante, ¿verdad? Yo casi diría de edición Navidad, pero edición diciembre, tenemos el placer de contar con nosotros una vez más. Es un plaer tenir-te amb nosaltres, Juan Carlos, tenerte para esta sesión importante, con además un título que me atrae mucho y veo que a la gente que sigue entrando ahora mientras estoy haciendo esta introducción también le atrae, y que hablas y nos vas a hablar durante aproximadamente una hora, ¿verdad? Y le pediré a todo el mundo que, por supuesto, preparen sus preguntas, que podrán compartir a través del chat. Pero una sesión, Juan Carlos, que has titulado Sin punto de inflexión, la evolución constante de los ciberataques. Yo que conozco tus sesiones ricas en contenido y ricas en método pedagógico y educativo, sé que nos vas a hablar, pues eso, ¿no? De que esto no para, de las diferentes dimensiones, ramas, tipos, ¿verdad?, que tienen lamentablemente los cibercriminales de atacarnos. El Juan Carlos farà la sessió en castellà, però insisteixo, aprofito per saludar a tothom, recordar-vos que és important, entenc que molts i molts de vosaltres veniu per l'efecte educatiu, no? Per l'efecte de saber i conèixer més, però també és important que recordeu que donem CPEs, no? Els crèdits d'educació continuada, que tan importants són per les certificacions. Només si poseu el vostre codi d'ISACA, el vostre nombre de soci o de sòcia, si ho sou, evidentment, és l'única manera que tenim de poder acreditar que heu estat. És a dir, la majoria de vosaltres, si entreu al xat, el poseu, el Juan Carlos ha puesto el suyo, yo he puesto el mío, Ramsés guión, pues mi código d'ISACA, però veig un Adrià o veig gent que només posa el número d'ISACA, amb això no sé si tenim prou, bueno, amb el nom segur que no, però tenim prou per acreditar y otorgar en consecuencia los créditos al CPEs, con lo cual es importante, entiendo, ya digo, además de la parte educativa por la que estáis aquí, si no habéis puesto vuestro código de ISACA y el nombre, aunque creo que con el código ya evidentemente es inequívoco y unívoco, ¿verdad?, pero creo que es importante. En cualquier caso, 31 personas en la sala, 6:05 de la tarde. Juan Carlos, te voy a dar paso, ya digo, recordad que las preguntas que tengáis después para nuestro ponente pues son importantes, que la cámara y el micro las tenéis, digamos, silenciadas para no interrumpir, porque estas cosas ocurren, y más, pues eso, ¿no? Por la tarde, que podéis recibir alguna llamada o tenéis alguna intervención, ¿verdad? Pues ya sea en casa o en la oficina donde estéis, las cámaras y el micro están silenciados, precisamente pues para disfrutar de Juan Carlos, al cual doy paso una vez más. Gracias por estar con nosotros, Juan Carlos, muchísimas gracias. Y vamos con esa sesión de, ya digo, de una hora aproximadamente, sin punto de inflexión. Explícanos, Juan Carlos, la evolución constante de los ciberataques. Pueden leer tu currículum en el visual, en la lámina, en la slide que estás compartiendo, con una experiencia absolutamente profunda, ¿verdad?, con temas de análisis forense, evento habitual en muchísimos, ponente habitual en muchísimos eventos, ¿verdad?, tanto nuestro con ISACA, y te agradecemos que estés con nosotros de nuevo, en RootedCon, con ISMS, con lo cual, sin más dilación, ya digo, ya y sigue entrando gente en la sala, con lo cual el acierto de invitarte y de que nos expliques esto de la evolución constante de los ciberataques, que no hay punto de inflexión. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros, todo tuyo, adelante, muchas gracias. Vale, muchas gracias a ISACA y a todos los participantes por contar conmigo. Y entrando ya en materia, lo que quiero con esta charla es hacer una retroceder un poquito en los últimos años, concretamente desde 2017 hasta ahora, para ver qué está sucediendo con los ciberataques, los ciberatacantes y las empresas, cómo se están defendiendo y cómo estamos perdiendo esta batalla. ¿Y qué podemos esperar al año 2025? ¿Vale? Veréis también al final de esta presentación que mostraré algunas de las predicciones de algunas firmas de ciberseguridad y algunos medios especializados en estas materias que también adelantan sus predicciones. Vamos a hacer un poco de viaje al pasado, y tenemos que pensar que la mayoría de ataques han venido produciéndose a veces por código malicioso, lo que llamamos malware, que ha ido evolucionando
y evidentemente aquellos virus antiguos que luego se transformaron en malware avanzado y hoy en día es malware casi inteligente o apoyado por inteligencias artificiales, pues realmente están siendo una panacea, pero no debemos olvidar también que estos códigos maliciosos se combinan con otros tipos de ataques, puesto que es un conjunto de estrategias y metodología escalonadas para conseguir, pues realizar la motivación que tiene el ciberdelincuente. Y la gran mayoría de ataques siempre hay un componente que nunca me olvido de comentar y quiero que las empresas, sobre todo, sean conscientes, que son los ataques a las mentes humanas, ataques de ingeniería social. Pensar que salvo que exploten algún tipo de vulnerabilidad tecnológica, al final necesitan un camino de alguna persona que le habilite un paso, un punto de ese ataque, y por ello es muy conveniente esas jornadas de concienciación y formación de todos los usuarios de la empresa y, como veremos también en los últimos ataques, de los proveedores de las empresas y otras empresas que estén relacionadas con ellas, porque pueden ser puntos de entrada, puntos críticos de estos ataques. ¿Qué estamos viendo en estos años? Estamos viendo que la progresión es en aumento, o cada vez más se reportan más ciberataques, y siempre podemos pensar que había una cifra oscura de ciberataques que no se denunciaban, pero últimamente ya prácticamente esa cifra oscura permanece más o menos constante en porcentaje. En cambio, los ataques estamos viendo que año tras año están aumentando y en vez de estar disminuyendo o llegar a un punto de inflexión donde la curva, en vez de ir hacia arriba, pues empieza pues a estabilizarse en horizontal, o incluso lo que tenemos que conseguir es que derivar esa pendiente en una pendiente hacia abajo, ¿vale? Y no es así, ¿eh? Ya veremos las predicciones para el año que viene y veréis que no son nada halagüeñas en base a los últimos años. Bien, en estas presentaciones que colgaré y facilitaré a Isaka para que os llegue, pongo los enlaces de las fuentes de información de donde he estado un poco bebiendo para mostraros este estudio. En este mismo estudio también he hecho una recopilación de los vectores de ataques que se han producido en estos años y ahora lo vamos a ver un poquito con más calma y empezaremos con el año 2017. Y como veréis en estas tablas, pues están cada registro pues es un año y luego hay distintas columnas con los ataques, digamos los top 6, los top 7 ataques más predominantes que han influido en cada año para ver las tendencias que van evolucionando, van cambiando, van mutando en base a la situación global, a situaciones críticas como podría haber sido en el año 2020 la pandemia del COVID, como veremos. Y partiendo de esta evolución, en el 2017 pues hubo un punto de inflexión, pero a favor de las empresas, que fue el ataque de WannaCry. WannaCry, que casi 4.000 millones en español, ¿vale? O 4 billones en estadounidense de dólares, fue lo que supuso el daño a las empresas en global. Y sirvió, aunque fue un ataque bastante caótico, sirvió para que las empresas empezaran a concienciarse que algo estaban haciendo mal y que tenían que mirar más y dedicar parte de sus presupuestos en inversión a ciberseguridad. Bueno, pues le podemos dar las gracias un poco a esa vulnerabilidad que encontraron para explotar este ransomware y podría haber sido válido, que sí lo ha sido, para tener más conciencia, aunque vemos que seguimos haciendo las cosas mal porque va aumentando. En esta tabla quiero explicar un poquito los colores. Están pintados en azul aquellos eventos o tipos de ataques que han aparecido en función a los años anteriores, es decir, que han emergido y que podrían,
decir que son pues acontecimientos disruptivos dentro del cibercrimen. Luego tenemos en amarillos aquellos que han crecido más de un 100% y menos de un 200% el incremento con respecto al año anterior. Y en naranja tendríamos los que van de 200 a 300 y en marrón aquellos que superan un 300%, o sea, un crecimiento 3 veces o superior al año pasado en número de ataques reportados. Entonces, como podéis ver, en el año 2018, el auge de las criptomonedas implicó que aparecieran los ataques de cryptojacking, es decir, claro, hasta un 450% superior estos ataques con el 2017. Ojo, que esto nos va a volver a pasar ahora, está pasando en este último trimestre y seguirá pasando el año que viene, puesto que también hay un boom de Bitcoin y otras criptomonedas y evidentemente pues es una golosina para las organizaciones criminales porque pueden servir también para aumentar el número de beneficios. En ese año 2018 también vemos que hubo un resurgimiento, que está en azul, a las cadenas de suministro, es decir, a los proveedores. Es ir a ataques laterales, ¿vale? Entrando por otras puertas que no están digamos, tan fortificadas como la propia empresa, que podrían ser aquellos partners o aquellos colaboradores o aquellos proveedores que pudieran tener algo de conexión con la empresa objetivo final, ¿vale? Hay casos como el ataque a PayHub, pues es significativo en este año y lo significó como punto característico. También los ataques de IoT pues crecieron un 100%. Ya en el 2019 vemos que surge también otro tipo de ataque, que es los ataques a la infraestructura en la nube. Las empresas empezaron a derivar algunos servicios e información y tecnología al cloud y eso propició también que los ciberatacantes focalizaran ese objetivo como punto de obtención de credenciales para poder pues acceder pues, a los activos o provocar casos de extorsión. Y en el 2020 vemos una superevolución en ataques de ingeniería social a través de phishing. ¿Y cuál fue la causa? Pues la pandemia, el COVID. De esa manera, pues evidentemente, pues un evento a nivel global, pues fue digamos, pues el punto de nacimiento para esa estrategia de los cibercriminales y aprovecharse de la alarma y de que la sociedad estaba predispuesta a consumir todo tipo de noticias relacionadas con la pandemia, pues provocaron pues aumentos de comunicaciones con software malicioso o con ataques de ingeniería social para conseguir el propósito. También, y no va muy descabellado a este tipo de situación que era la pandemia del COVID, aumentó muchas empresas por el tema del confinamiento a realizar trabajo desde sus propios domicilios y las sesiones de videoconferencia pues también fue unas amenazas y unos ataques que se produjeron en este año 2020 por la innovación y la falta de controles de seguridad en una tecnología que emerge. Claro, es problemático cada vez que se lanza una nueva tecnología que la seguridad por defecto, security by default, pues no está implementada pues todo lo que debiera ser pues deseable y es un foco de interés para los cibercriminales que van a intentar pues, conseguir su objetivo en base a la falta de fortificaciones en esas nuevas servicios y tecnologías que emergen. Podríamos ver en los medios de comunicación noticias relacionadas con estos años. Aquí os he recogido pues una muestra de lo que hemos hablado. Esta sería la noticia de la BBC con relación en el 2017 con el ransomware, WannaCry.
También tenemos, pues, lo que os comenté, pues, de PageHub. Y, bueno, otro recorte hablando sobre la evolución de las criptomonedas y los ataques de cryptojacking en el año 2018. Y, bueno, bueno, también emergieron pues, una serie de familias de malware relacionados con ransom, como Ryuk, y todo ello, bueno, pues consiguieron pues también ser objeto de empresas padecer pues estos ataques de secuestro de la información y extorsión para poder recuperar el control. Ya pasando a los 2 años siguientes, 2021, vemos que continúa el incremento significativo del phishing por el tema COVID-19 y las vacunaciones. Y aumentó casi un 220% con relación al año 2019, que ya vimos que en el 2019 ya hubo un despunte y un crecimiento desmesurado del 600% con el 2019. Entonces, aquí en el 2021 continúa también los ataques a la cadena de suministros y a las infraestructuras cloud, con crecimientos también superior del orden del 150%. En 2022 sucede otra alarma social a nivel global, que es el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Claro, eso supuso también pues, ataques geopolíticos con malware especializado, como los Whippers, que se dedican a destruir la información, ataques a infraestructuras críticas. Y también hay en azul pues, el florecimiento de un nuevo tipo de ataque, que son los ataques con las inteligencias artificiales. Se empezó a utilizar pues, modelos de inteligencia artificial para generar código malicioso y modificar otros códigos maliciosos existentes y que fueran susceptibles de no ser detectados y de esa forma ser más eficaces, cambiando un poquito pues, la forma de este tipo de programación y que no tuvieran puntos de compromisos o indicadores de compromisos que fueran susceptibles de detectar por los software de detección. Y también empezaron a utilizarse las inteligencias artificiales para realizar ataques de ingeniería social, cambiando un poquito también las metodologías anteriores en base a que se fueran más difícilmente detectables. En la parte de la derecha, en estos cuadros, os reflejo también un poco el incremento del daño general global por los ciberataques. Como veis, va aumentando. Habíamos partido de 4.000 millones, ¿vale? Con el tema del WannaCry y ya estamos por 7.500 millones, 7.500 billones de dólares en el año 2022. También podemos encontrar, pues, muestras en medios de comunicación de estos tipos de ataques en estos años, como el informe de Interpol, que mostraba el aumento significativo de los ataques provocados por la pandemia. O el tema de los ataques geopolíticos por la invasión rusa de Ucrania. Bueno, nos acercamos ya a estas fechas porque lo que nos interesa es ver lo que nos va a venir o lo que prevenimos que pueda suceder en este mundo. Y vemos que en vez de ir disminuyendo estos porcentajes, que son porcentajes de aumento, es decir, que estamos aumentando las cifras anteriores, pues ahora en el 2023 el top 7 de los ciberataques pues están todos por encima del 150%. Desde el ransomware, del 150, a los ataques de phishing, 220, o los ataques con ingeniería con inteligencia artificial, que ya llegan a un 280% con respecto al 2022. Estos incrementos de phishing también están apoyados con la ayuda de inteligencia artificial, es decir, que muchos de estos ataques se retroalimentan entre sí. Eso conlleva también que no podemos tomarlos por separado porque está todo muy
entrelazado. Estamos hablando que últimamente pues, los distintos ataques, pues hay no solamente ataques de secuestros, de extorsiones, de doble extorsión, de triple extorsión, de descubrimiento secreto. Es decir, que al final es un cúmulo de aprovechamiento en una vulneración de un sistema de seguridad de una empresa para realizar distintos ataques en ese momento o a futuro. Es decir, dejar bueno, pues malware de persistencia y puertas traseras para en un futuro remoto poder a ver qué me dice, se oculta mientras la pantalla está compartida. ¿Estáis viendo bien la pantalla o...? Sí, Juan Carlos, yo la veo bien y te sigo, de hecho, sí. Vale, Sí. es que he visto un mensaje en Sí, el hay un mensaje de Enric, probablemente en alguna sí. conexión de la amplia red sea un problema, pero yo he respondido que en principio bien, y ahora Ignacio también acaba de poner un thumbs Vale, up, un todo bien. Vale. Entonces, bueno, adelante, sigue y aquí Sí. atentos a lo que explica, sin problemas, Juan Carlos. Bien, la inteligencia artificial también se está apoyando para otros tipos de ataques, como pueden ser los deepfakes, la ingeniería social, generación automatizada de malware. Y el robo de credenciales corporativos es lo propio en los ataques a infraestructura de cloud. También es bastante digno de enseñar en este año. En el año actual es una proyección hasta noviembre de este año y esos porcentajes son estimados, pero prácticamente estamos trabajando de 11 sobre 12 meses y no va a variar mucho de lo que os he puesto aquí. Fijaros que está estimado que ya lleguemos a 10,5 billones de dólares americanos, 10,5 mil millones de dólares españoles, ¿vale? Y esos incrementos pues aumentan todavía más al año 2023. Ya vemos algunos que pasan de 200, como puede ser el phishing con inteligencia artificial, los ataques geopolíticos o los ataques de infraestructura cloud, y los ataques con inteligencia artificial pues ya se disparan a 320. Se están adaptando estos tipos de ataques a las ciberdefensas que estamos implementando, que están implementando las empresas, y también vemos que el cryptojacking está aumentando, y está aumentando también por lo que he dicho, el crecimiento del Bitcoin. ¿Qué nos depara el año 2025? Bueno, pues vamos al kit de esta presentación y quería mostraros un plan de noticias de que realmente pues, los medios de comunicación son conscientes de estos incrementos. No es algo que pase inadvertido. Realmente el mundo tiene conciencia que los ciberataques van aumentando, ¿vale? Y también tienen conciencia que la inteligencia artificial está ayudando a las bandas cibercriminales para optimizar estos ataques. No debemos olvidar que también la inteligencia artificial es un baluarte a nivel de las empresas para poder detectar y monitorizar cualquier tipo de acción contra nuestros activos. No seamos incautos y si los que están en otro bando la están utilizando, ¿por qué no nosotros también ayudarnos, siempre y tanto tomando con cautela de que las inteligencias artificiales no son inteligentes como los humanos, pero sí que procesan la información con mucha mayor rapidez y nos pueden ayudar como herramienta. Resumiendo un poquito estos ataques emergentes de estos últimos 7 años, podemos ver, aquí está resumido, no os lo voy a transmitir porque prefiero ver ya la evolución a futuro más que leeros esta presentación. Es el resumen de lo que hemos estado hablando. Bien. ¿Qué podemos encontrarnos en el año 2025? Aquí sí, como veis, la previsión es que este incremento no se estabilice y siga aumentando. Podemos ver que los ataques de phishing hiperpersonalizado, de forma que se adapten a esos perfiles que quieren atacar y que sean ataques un poco dirigidos, no genéricos, pues va a aumentar, ¿vale? Esa manipulación psicológica de las mentes
ayudados por la inteligencia artificial y utilizando perfilados bueno, de los targets, de los objetivos, pues evidentemente serán más eficientes y conseguirán, bueno, pues realizar pues, su propósito negativo para la víctima. El malware será completamente autónomo, de hecho será automutable, de forma que las reglas de detección pues tengan que ir variando también con un dinamismo a medida que el malware se va modificando para pasar inadvertido. Será capaz estos ataques de intentar evadir en tiempo real los sistemas de detección, generar, como he comentado, de una forma dinámica y constante y mutando el código para que esos indicadores de compromiso no sean detectados por las reglas de detección y se irán adaptando de una forma, bueno, pues quizás superior a las medidas defensivas. El cryptojacking, como se ha avanzado por la evolución de las criptomonedas, aumentará significativo también en este año. Y los ataques geopolíticos pues también se adaptarán con el uso también de estrategias apoyadas por modelos de inteligencia artificial y podrá ser susceptibles de objetivos pues las infraestructuras críticas, poniendo en peligro también pues, bueno, pues la distribución de los suministros o en algunos casos podrían causar pues, desastres bastante cuantiosos en aquellos países que puedan ser atacados. El ataque a la cadena de suministro continuará, seguirá aumentando, de forma que esa propagación podría ser exponencial y el aumento también ser considerable. Y como las empresas siguen utilizando los servicios en la nube, pues estos también serán objetivos para la forma de obtener las credenciales que puedan ser utilizadas luego para exfiltración de datos y de esa manera, bueno, pues poder conseguir con las extorsiones a posteriori con esa información o la venta de esos activos. Bien, ¿cómo podríamos contrarrestarlos? Bueno, vamos a ver ahora unos otros vectores de ataques que se pueden presentar y vamos a irlos explicando qué medidas podemos ir utilizando al respecto. ¿Qué podemos esperar para este año 2025? Ya os he hecho un pequeño avance y en primer lugar tendríamos que hablar que esos ataques de phishing y de vishing, o sea, ataques de phishing por medios de comunicaciones de voz, que serán más avanzados que los que hemos visto hasta ahora, siendo prácticamente pues no detectable a nivel psicológico por parte de la víctima, dado que se apoyarán con ataques de inteligencia artificial y deepfakes para poder simular pues, las personalidades que están detrás de la comunicación. Esas formas de uso de técnicas avanzadas de ingeniería social y tecnologías avanzadas, pues no lo vamos a ver emerger en este año. Otra de los vectores de ataques que podemos encontrar en el 2025 es la evolución de los ataques de identidad digital. ¿Vale? Con el crecimiento del trabajo en remoto, los servicios digitales, los ataques que comprometen las identidades, accesos privilegiados, como credencial spoofing o robos de token de acceso, pues van a ser mucho más frecuentes. Y pensar que hay una fuente de Verizon del año 2024 que el 80% de las violaciones de los datos se originaron por credenciales comprometidas. Evidentemente, podemos contrarrestar, bueno, pues habrá que invertir en gestión de identidad y acceso robusto de herramientas de autenticación multifactor avanzada para evitar este tipo de ataques. Implementar monitoreo de comportamiento de usuario en base a reglas que conozcamos de los propios usuarios y si cambian esas reglas, pues ser capaz de detectar pues, que ese usuario es otro distinto al que se está autenticando. Adaptar cambios de autenticaciones sin contraseña. De hecho, muchas firmas ya están implementando estos sistemas, pero ahí también tenemos mucho que decir al respecto y lo veremos también en otro posible riesgo que puede aparecer con estos cambios de tecnología.
Otro de los ataques que van a despuntar en este año 2025 son los ataques impulsados por inteligencia artificial. Utilizarán la inteligencia artificial para automatizar campañas, personalizar vectores de ataques y dificultando también la detección de estos ataques. También encontramos una fuente en McAfee del año 2024 que ha habido un 35% de incremento en el uso de inteligencia artificial maliciosas, son esos modelos de inteligencia artificial que no están capados para que sean éticos y respeten las reglas y no vayan en esos propósitos negativos contra los ciudadanos, y incluyendo deepfakes para extorsionar de forma que la víctima era incapaz de poder reconocer que estaba hablando con una inteligencia artificial. ¿Cómo nos podemos proteger a esto? Pues con la propia inteligencia artificial, es decir, implementar inteligencias artificiales de forma defensiva para detectar estos ataques automatizados. El modelo de ransomware como servicio también tendrá un punto significativo en este año 2025. De hecho, ya está sucediendo y se está ofreciendo para que organizaciones criminales pues contraten servicios de otras organizaciones que tienen control pues su propio malware de ransomware. Realmente apuntarán a sectores críticos con alta dependencia digital y esa evolución pues será constante en este año, utilizando nuevas tácticas y tecnologías de forma que intentará maximizar el impacto y su efectividad. ¿Qué cambios y tendencias se esperan con estos tipos de ataques? Bueno, pues el uso también de inteligencia artificial generativa para crear mensajes de phishing más convincentes, personalizados, de hecho, para obtener los vectores y los puntos de acceso para romper las primeras barreras de seguridad de la empresa objetivo. Ataques dirigidos, más que generalistas, de forma que enfocará a objetivos específicos de alto valor, como corporaciones y empresas grandes o muy grandes y multinacionales, de forma que puedan pedir mayores rescates y minimizar también la atención pública. Ingeniería social también basada en voz, el phishing, por teléfono, y de esta manera pues aprovecharán la confianza de unas comunicaciones un poco más cercanas, como puede ser la voz en tiempo real, y de esa forma pues vencer y obtener pues información para obtener el acceso a los entornos corporativos. Exfiltración de datos, continuarán los ataques de ransomware exfiltrando datos y de esa forma seguir empleando la doble extorsión con la difusión de esos datos o la triple extorsión, o aprovechar esos datos para extorsionar a las personas que aparecen o las empresas que aparecen en esos datos. Esto aumentará la presión sobre las víctimas. De hecho, estos dos objetivos de doble y triple extorsión puede ser el acicate para que la empresa pues opte por el pago del rescate. Ataques a infraestructuras críticas de los ransomware, de esa manera apuntando a empresas de salud, energía y telecomunicaciones para obtener interrupciones significativas y de esa forma, como muchas de esas infraestructuras críticas son servicios públicos, obtener rescates más altos para no perjudicar al alto número de personas de la sociedad. Diversificación de métodos de chantajes, además de cifrar archivos, pueden utilizar otras tácticas como denuncia pública del ataque, aumentando la presión de las víctimas, y también empezaremos a ver utilización de criptografía postcuántica para evitar el descifrado de estos ransomware, ¿vale? También tenemos una fuente de IBM, en este caso, de que hubo un 25% de incrementos y un aumento bastante significativos en rescates pagados para liberar ese tipo de bloqueo. ¿Cómo podemos protegernos a este tipo de amenaza de ransomware como servicio? Pues desplegando estrategias de segmentación de red, recuperación rápida de datos,
bueno, ofuscación de los datos para casos de filtración que no sean capaces de utilizarlas, backups inmutables, fuera de línea, bueno, simulacros de ataques de ransomware para concienciar también a los servicios de IT y forma de recuperarse y respuesta de incidentes rápida, y negociar acuerdos con proveedores con tiempos mínimos para poder volver a restablecer los servicios en caso de un ataque. Vemos también que los ataques de explotación a las cadenas de suministros digitales pues seguirá pues su tendencia alcista que hemos visto los 2 últimos años, y estos sistemas interconectados pues serán un objetivo bastante goloso para los ciberatacantes, afectando sobre todo a sectores financieros y logísticos. Recomendación, pues evaluar y monitorizar continuamente a nuestros proveedores externos, solicitándoles las certificaciones y realizando auditorías de seguridad para ver que al menos tienen una seguridad aceptable como la nuestra. Y bueno, compartir también inteligencia de amenazas con ellos y jornadas de formación para evitar también que sean sujetos de ataques de ingeniería social. Otro de los ataques que podremos encontrar en el año 2025 son las filtraciones de datos. Esperamos, pues, se espera que aumenten significativamente. ¿Y cuáles son las tendencias que podemos ver? Bueno, pues filtraciones de datos masivos, sobre todo con datos almacenados y procesados, ataques de doble extorsión, con esos datos pues pueden ser susceptibles de que amenacen con la publicación, ataques de triple extorsión, utilizar esas amenazas contra las personas que aparecen en esos datos para realizarle extorsiones con amenazas de publicar la información relacionada con ellos, filtraciones en la cadena de suministros. Veremos que los atacantes se infiltrarán en esas redes y sistemas y puede afectar a múltiples organizaciones a lo largo de esa cadena de suministro, no solamente a uno. Filtraciones también en infraestructuras críticas como salud, energía y telecomunicaciones, como hemos visto, pues son quizás los sectores más propensos para sufrir estos ataques. Y también podemos ver pues, filtraciones debido a vulnerabilidades de dispositivo inteligente. El aumento significativo de utilización de dispositivo inteligente en las empresas, en la industria y en los hogares, pues pueden ser los vectores de introducción a las redes locales y de esta forma a los dispositivos y a los de almacenamiento de los datos. Otro de los ataques que podemos encontrar es que van a empezar a aparecer ciberataques que combinarán con amenazas a la vida real. Es decir, que no solamente serán ataques a nivel tecnológico, sino que podrán haber contactos físicos y reales con las personas objetos de la información que han podido acceder los ciberatacantes. Ahí encontraremos también vínculos de estas organizaciones que están un poco separados a la tecnología y empezarán a implementarse, bueno, pues también estos ciberataques pues a redes o grupos de cibercriminales, organizaciones criminales transnacionales o colaboraciones entre ellas para, bueno, para combinar los ataques físicos con los ataques telemáticos. Otros de los ciberataques que podemos encontrar son los ciberataques en entornos híbridos de combinaciones de empresas que combinan sus infraestructuras tecnológicas en la nube como en local. Las configuraciones y complejidades y configuraciones de tecnología puede conllevar a configuraciones incorrectas con varios puntos de vulnerabilidades que pueden ser explotadas y pueden surgir para evolucionar este tipo de ataques. Es decir, estas configuraciones incorrectas comunes, separación inadecuada de privilegios de usuario y administrador, monitoreo interno insuficiente para que detectar esas actividades maliciosas, faltas de segmentaciones de red
o no configuradas adecuadamente, de forma que puedan haber desplazamientos laterales y accedan a áreas sensibles, mala gestión de actualizaciones y parches y métodos débiles de autenticación de multifactor o configuraciones incorrectas que hagan que éstas sean ineficaces. ¿Cómo podemos protegernos de esos ataques de exposición a entornos híbridos? Bueno, pues implementar medidas de seguridad robusta, que son las clásicas, actualizaciones y parcheos regulares, teniendo todos los sistemas, tecnologías y firmware, con los últimos parches de seguridad, segmentación de la red, para evitar movimientos laterales, monitoreo continuo para detectar actividades, sobre todo a nivel de acciones o de reglas. Control de acceso estrictos, que solamente los usuarios tengan acceso único a aquello que sea susceptible de utilizar y que no tengan acceso a datos sensibles que no sean necesarios. O sea, aplicar la técnica del mínimo privilegio que continuamente estamos utilizando en las formaciones de seguridad. Los sistemas de IoT y la proliferación de estos dispositivos lo que hace es aumentar la exposición de potencial de posibles ataques contra ellos, realmente en sectores como salud, manufacturación. Y aquí tenemos también una fuente de Kaspersky que hubo un aumento de este tipo de ataques y de dispositivos IoT en el 2024 de un 55%. ¿Cómo consiguen hacerse control con estos dispositivos? Bueno, pues fuerza bruta, métodos habituales para descubrir contraseñas que no sean suficientemente fuertes o vulnerabilidades que puedan tener estos dispositivos IoT, malware específico para estos dispositivos IoT, empezarán a desarrollarlo porque ahora sí puede ser rentable perder un poco de tiempo en escribir código para buscar o para explotar estos dispositivos. Ataques de negación de servicio utilizando estos dispositivos ya controlados en botnet para realizar, pues otros sistemas de disrupción contra otros objetivos. Phishing en IoT para engañar al usuario y obtener acceso, es decir, ataque a los propios usuarios para conseguir acceso a estos dispositivos IoT, secuestrar esos dispositivos y englobarlo en botnets, exploits en los firmware de forma que puedan ser explotados y configurados adecuadamente a sus objetivos y de esa manera conseguir el control. Y a través de esos IoTs, pues ataques a cadena de suministro, como veis, en todas estas tendencias vemos que se mezclan distintos ataques con distintas tecnologías o con distintos vectores de inicio. ¿Cómo podemos mitigar estos tipos de ataques? Bueno, pues con medidas de seguridad robustas, igual que las computadoras o los dispositivos que utilizamos y servidores, pues en los dispositivos IoT tenemos que implementar, si cabe más medidas de seguridad que en los propios servidores que estamos utilizando para gestión de aplicativos o información y datos. Parcheos, actualizaciones regular, no solamente a nivel de aplicativos y sistemas operativos, sino a nivel de firmware, autenticaciones multifactor para el control de estos dispositivos y monitorización del control, es decir, meter sistemas de registros para saber quién accede, desde dónde y reglas de acceso. Es decir, diseñar estrategias de seguridad específicas para los IoT y aplicar también la segmentación. Y cortafuegos específicos para controlar también las distintas conexiones y los puertos de comunicaciones para contra ello. Siguiendo con este tipo de información, no sé cómo de tiempo, bueno, me quedan 13 minutos. Los ataques de desinformación o desinformación como servicio, pues también empezarán a apuntar en el 2005, evidentemente, pues identificando los objetivos, contratación de proveedores de desinformación como servicio, reconocimiento y análisis, difusión de esa desinformación, y eso puede provocar un impacto y consecuencia evidentemente en la sociedad, poniendo en compromiso la confianza en instituciones y causando daños económicos y políticos. Podemos ver ejemplos de tácticas que se pueden utilizar, como uso de audios y vídeos manipulados con inteligencia artificial para hacer creer a la sociedad, sería clásico de ataques de hacktivismo, de forma que el contenido parezca real y pueda cambiar la tendencia
de las personas en base a ese tipo de información. Narrativas personalizadas, historias que apelan a emociones o a creencias del público objetivo, manipulación también de algoritmos, de forma que la desinformación se difunda de una forma ampliamente y campañas de como influencer o personas de alto, bueno, focalización por parte del destinatario. Y la forma de mitigar este tipo de ataques es crucial, pues, desarrollar resiliencia y habilidades críticas para ser capaz de identificar esas narrativas, si son verdaderas, ver de las fuentes originales, contrastar por otros medios, de forma de no creernos todo lo que pueda aparecer en los medios de comunicación, verificar todos los hechos y confirmar la autenticación de la información que estamos viendo. Transparencia, responsabilidad de esa difusión, de forma que podamos obtener también las fuentes de que se han partido esas informaciones. Hay que implementar constantemente monitoreos y en redes sociales y campañas de concienciación públicas para evitar que esas informaciones se vayan divergiendo y transmitiendo a nivel de público y puedan crear, pues, una falsa sensación de una información falsa. Los secuestros de cuenta, ya hemos visto también en los proveedores de servicios y en los ataques en el cloud que serían objetivo. Y de esa manera, con phishing, ingeniería social, secuestro de sesiones, lo clásico, pues van a seguir aumentando de forma que puedan conseguir el control de acceso a esos servicios que estaban, bueno, pues fortificada a nivel de esas cuentas de sesión. ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, pues ciberataques geopolíticos a través de espionaje cibernéticos, sabotajes y desinformación, pues es algo que va a seguir creciendo en este año 2025. Incluso los APTs, grupos de hacker patrocinados por estados, como los clásicos de Corea del Norte, China, Rusia, pues van a seguir, pues, trabajando y, bueno, utilizando este tipo de ataques contra sus propios objetivos. Ciberdefensa como prioridad, OTAN y otras alianzas internacionales, pues, tendrán que seguir incrementando sus esfuerzos en ciberdefensa para evitar que estos ataques geopolíticos consigan sus objetivos. Ciberataques de criptomonedas, ya lo hemos dicho antes, el aumento y crecimiento de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas, pues van a ser un objetivo también de los ciberatacantes. Ciberataque a dispositivos inteligentes, no solamente a los IoTs, sino a Smart TV y otros tipos de electrodomésticos y cámaras de seguridad que cada vez están conectadas a nuestras redes y a Internet, pues serán vulnerables a ciberataques y de esa manera, pues, ser objetivos de ataques de privacidad, robo de datos, control remoto o desde ellos denegación de servicio. ¿Cómo podemos protegernos? Bueno, pues exigiendo a esos fabricantes de dispositivos smart que se pongan las pilas en la Security by Default y que hayan controles de poder administrarlo por parte del usuario y cambiar, pues, las medidas de seguridad y bloqueos de servicios que sean necesarios para estos dispositivos. Actualizar con las vulnerabilidades, bueno, exigir a las empresas que saquen parches para estos sistemas, cambiar las contraseñas predeterminadas y conectarnos a redes que sean, bueno, pues que no estén, que sean segmentadas a nuestros activos normales. Desactivar aquellos servicios innecesarios y no adquirir esos productos que no cuenten con las certificaciones de seguridad exigentes. InCiber reveló también este último año que un 23% de los juguetes inteligentes presentan vulnerabilidades en ellos que no están parcheadas y que pueden ser susceptibles en el momento de que se conecten, pueden ser explotados. Y ya para acabar, vamos a ver que 3 puntos que considero importantes son los ciberataques basados en computación cuántica,
Podemos ver emerger que puedan utilizarse ya ordenadores cuánticos que se empiezan a comercializar a nivel particular y romper pues el cifrado tradicional, ataques de factoring, de logaritmo discreto, interceptar las comunicaciones, con lo cual, ¿qué consecuencias pueden llevar estos tipos de ciberataques? Bueno, pérdida de confidencialidad y pérdida de disponibilidad y pérdida de integridad. Es decir, que los tres elementos básicos de la ciberseguridad se pueden poner en peligro en base a estos ciberataques basados en computación cuántica. Y dos problemas que hemos añadido como final es la finalización del soporte de Windows 10 y el gran número de dispositivos que están y no son susceptibles de actualizarse a Windows 11. Evidentemente, pues muchas empresas seguirán contando con estos dispositivos cuando se acabe el servicio, y salvo que opten por los 3 años de margen que va a ofrecer Microsoft mediante pago para parches de ciberseguridad, que sí o sí hay que hacerlo si seguimos con Windows 10, pues van a ser objetivos potenciales pues pequeñas empresas, pymes y autónomos que puedan conseguir seguir utilizando dispositivos con Windows 10, que en octubre de 2025 acaba su seguridad. Y luego los ciberataques por cambio de sistema de autenticación, como cualquier nuevo modelo de tecnología, pues su implementación conlleva pues fallos de configuración y adecuación a los nuevos sistemas, y van a ser potenciales ciberataques de phishing y de ingeniería social y de ataques de mala configuración para poder obtener pues el acceso a nuestras credenciales. Y para terminar, pues os muestro aquí, aunque ya prefiero dejaros tiempo para las preguntas que podáis tener, y en la presentación veréis los avances que hacen algunas firmas sobre lo que podemos prever que pueda pasar en el 2025. Aquí tenemos lo de Kaspersky, que como veis, pues la mayoría de estas previsiones las hemos nombrado en el estudio que he realizado. También tenemos sobre APTs, también la misma firma rusa Kaspersky, sobre el aumento de las alianzas activistas y ataques a cadenas de suministros y la utilización de la inteligencia artificial y la proliferación de implementaciones de backdoor. Y a nivel de privacidad también hace una predicción cómo las inteligencias artificiales pues serán pues uno de los vectores para utilizar pues esos ataques en la privacidad de los usuarios. Tenemos también el estudio de Checkpoint y, como veis, también aparecen por ahí los ataques a cadena de suministros, a inteligencia artificial, computación cuántica y, bueno, la seguridad en el cloud y la expansión o la distribución de dispositivos IoT mezclado en nuestras redes. Fortinet también habla pues de cibercrimen como servicio, de marcos antiadversario quizás, y también los ataques a la nube, aunque habla sobre está nublado y con pronóstico de ciberataques, pero no es más ni menos que de los cambios de tendencia de utilizar servicios externos, pues provocan pues un vector de posibles ataques. Tenemos más estudios, Cybersecurity News, la revista BAI, y como veis, pues prácticamente todos. Y Watward pues habla de inteligencia artificial, de criptografía postcuántica, de ataques al cloud, a la cadena de suministro, a los dispositivos IoT, al aumento del phishing, y todo ello nos conlleva a que no estamos en un punto de inflexión, de que esto va a más y que tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer un cambio total de nuestro sistema de seguridad para poder vencer esta corriente alcista y empezar a cambiar esta gráfica a una gráfica horizontal, y empezar también con un declive, porque si no, mal vamos con esta guerra. Muchas gracias, y si tenéis alguna pregunta, pues vamos a dedicarnos unos minutos a ello.
Sin duda. Déjame, Juan Carlos, que te agradezca, por supuesto, una sesión interesantísima, como siempre. Una sesión en alguna parte aterradora, porque lo que he ido poniendo en el chat mientras tú ibas explicando y que alguien ha ido comentando, lo que he escuchado, y corrígeme si me equivoco, hay alguna pregunta, pero quiero invitar a todo el mundo a que ponga sus preguntas a través del chat, que yo iré trasladándote, pues para evitar eso, ¿no? Pues somos al final varias docenas de personas en la sala, y para no ir desilenciando y silenciando micrófonos, yo ahora pondré las preguntas, pero déjame que te pregunte una y voy a una que te hace Francisco Llabrés en un momento. Lo que he escuchado, ya te digo, siempre interesante por tu parte, es más, un 2025 de más phishing, de más ransomware, de más superficie de ataque. Cualquiera de los estudios que has mencionado ahora, si de Fortinet, de Checkpoint, de Tremicro, de Kaspersky, al final, más superficie de ataque en nube, más superficie de ataque en más dispositivos. He puesto incluso un comentario en el chat de, claro, juguetes inteligentes que se convierten en amenazas, ¿verdad? Como decías tú, a fruto de un estudio. Con lo cual, eso es lo que he escuchado, lo cual me parece terrible. Entonces nos pregunta Francisco Llabrés, el buen Francisco Llabrés, si no recuerdo mal, desde Mallorca, pero me corriges, Francisco, si no es así, me perdonas. Dice, entonces, los EDRs, que como sabes son Endpoint Detection and Response, o los XDR, es decir, esas tecnologías de protección del puesto de trabajo, y que me van a perdonar, pero casi eran mágicas, ¿verdad? Detección extrema, respuesta extrema. Nos pregunta Francisco, te pregunta Francisco. Entonces, Juan Carlos, ¿ya no serán válidos? ¿Qué opinas al respecto de eso? Adelante, por favor. Sí, hemos visto que la evolución del malware es capaz de automodificarse dinámicamente y evidentemente si hay una detección y hay un bloqueo, pues van a intentar mutarse para que esa detección en el siguiente ataque no sea detectado. Es decir, lo van a utilizar los RD para como sondas, es decir, pues como mandar malware placebo y ver exactamente qué sistema están saltando para el bloqueo, de forma que el siguiente ataque pues hayan corregido y haya retroalimentado y haya evolucionado para que no sea detectable. Es decir, no van a ser ataques que sean significativos para romper una regla habitual de funcionamiento idóneo y de esa manera ser detectado, si no tienen todo el tiempo posible para poder exfiltrar la información o para utilizar protocolos amigables o credenciales válidas o servicios que habitualmente y horarios y credenciales que estén firmadas. Es decir, que van a buscarle la vuelta. Es decir, ellos saben cómo funcionan esos sistemas, saben cuándo se activan, saben cómo se bloquean, pues van a intentar aprovechar de todo ese conocimiento y utilizar inteligencia artificial para pasarle esos parámetros y sean capaces de buscar una estrategia que todavía sea indetectable. Lo mismo que se hacían antes con los crypters, que se pasaba un malware y lo ofuscaban de forma que los sistemas anti-malware no fueran capaces de obtener los indicadores de compromisos y bloquearlos, pues pasarán también esos nuevos crypters, pero a los ataques habituales para que los sistemas de detección no sean capaces de detectarlos y bloquearlos. Interesantísimo, Juan Carlos. Mientras recibo otras preguntas, déjame que recuerde, hay pocas personas que, o sea, que lo que voy a decir les implica, però recordad que si queréis los CPEs, si voleu els vostres CPEs per assistir en aquesta magnífica sessió del Juan Carlos, necessitem el vostre ISACA ID. Només hi ha un parell o tres de persones al xat, en aquesta habitació, no? amb aquest webinar, que no ho heu posat, però sobretot vosaltres ja sabeu qui sou, només amb el nom no podem identificar-vos i necessitem el vostre ISAC ID si voleu realment els TPEs, els crèdits d'educació continuada. Juan Carlos, te pregunto yo algo al respecto. Si existe... Mira, tenía una para ti, pero nos pregunta ahora Jordi Ribó, creo que tú también tienes acceso al chat, pero por si acaso alguien no lo tiene o está en el móvil, la leo. Sé que tú lo tienes, Juan Carlos, con lo cual vete preparando, pero nos dice Jordi Ribó, ¿cuál es el papel de los responsables de seguridad que están en la cima de la pirámide? Jordi entiende que son la administración, para salvaguardar la seguridad de empresas y ciudadanos, esos CISOs y esas CISOs que están, pues eso, desde el departamento de
de Hacienda, ¿verdad? Finanzas, pues estrategias de defensa, Departamento de Igualdad. Al final, esas administraciones que entiendo que Jordi nos pregunta, que tienen nuestros datos inequívocamente, porque tienen la renta, pues tienen mis informes pues del IBI, ¿verdad? Como porque soy contribuyente, soy paciente, ¿verdad? Del Departamento de Sanidad. ¿Cuál es el papel de esos responsables? Y lo extiendo casi, y de la administración en general, para proteger y defender a nosotros, ciudadanos, pacientes, contribuyentes, etcétera. Adelante, Juan Carlos, y gracias, Jordi, per la pregunta. Sí, hace poco salió en los medios de comunicación de que el grupo de ransomware Trinity había accedido a la agencia tributaria y con ello a información crítica de ciudadanos españoles que está relacionado con el tipo de actividades económicas, ¿vale? Aunque la agencia tributaria lo ha desmentido y ha sido a través de un proveedor, aquí hemos hablado que los ataques a proveedores pues es el cuello de batalla que están teniendo ahora los cibercriminales. Es decir, las administraciones tienen que obligar a sus partners y a sus proveedores que realmente tengan las mismas medidas de seguridad que dicen que tiene la organización pública. Es decir, no me vale decir que la agencia tributaria no ha sido vulnerada y que tiene una protección súper fuerte y que realmente están seguros los datos. Si hay partes de la cadena de suministro que tiene esa información y tiene esa relación con nuestra información, pues también tiene que exigir con los organismos y las personas que son responsables de que esas empresas que tratan con nuestros datos, pues tengan estos datos disgregados, cifrados, de forma que si hay una filtración, esos datos no sean capaces de ser identificados y ser susceptibles de ser comprendidos y que esa información esté a salvo. Es decir, que tienen que obligar sí o sí a que es una cuestión objetiva. Es que el eslabón siempre se rompe con la cadena más débil. Si estamos todos dentro del juego, todos tienen que ser una seguridad holística, al mismo nivel de seguridad en todos los niveles. Entonces, aprovecho y te pregunto, y supongo que era el espíritu de la pregunta de Jordi, gracias por la respuesta, que evidentemente no hace más que ahondar la respuesta en la importancia de la cadena de suministro, etcétera, pero basado en tu amplia experiencia, tú has hecho análisis forense, has estado en multitud de casos, tengo que preguntarte el bocado de realidad. ¿Y crees que ocurre? Es decir, ¿qué capacidad tenemos de auditabilidad frente a esa administración? Tenemos que cruzar los dedos y rezar, quien quiera rezar, porque eso es complicado. O sea, tú has dicho obligar. Fíjate que incluso en tu respuesta está deberían obligar, deben hacer. Es decir, pero ¿cuánto de eso está reforzado? ¿Cuánto de eso es real? ¿Cuánto de eso está ocurriendo? ¿Estamos realmente en un universo tan expandido que es tremendamente complicado y tenemos que asumir qué pasará? ¿Cuál es, basado en tu experiencia, Juan Carlos, la realidad, más allá de lo que debería ocurrir? ¿La realidad cuál es? ¿La cruda realidad cuál es? La realidad es que han habido ataques este año en países de Sudamérica en que realmente organismos públicos han visto comprometido y la información se ha exfiltrado, ¿vale? Que esto pueda pasar en España, pues es factible también, por mucha seguridad, pues evidentemente hay que meter más capas de seguridad. Es decir, que sí o sí no podemos pensar de que los medios de detección van a ser capaces de evitar. Tenemos que disgregar la información y protegerla adecuadamente para cuando eso se produzca, pues que nuestros datos no se vean comprometidos. También tenemos que exigir a todos los ciudadanos, somos nosotros mismos los que elegimos a nuestros políticos, es decir, que tenemos que elegir a que los partidos políticos en sus programas también se conciencien y que aumenten pues esa ciberseguridad con la información de los ciudadanos españoles. Somos nosotros mismos los que tenemos que luchar y o sea, no pensar solamente que los que están arriba y los que están dirigiendo nuestro país van a ser autosuficientes si no hay críticas por parte de las empresas y de los ciudadanos, exigiendo también a nuestros políticos que se pongan las pilas y que realmente pues establezcan las medidas de seguridad que otros países están haciendo. No lo estamos haciendo mal en España, no somos de los países peores a nivel de la administración de salvaguardar
al menos de la parte de administración que yo conozco, pues las medidas de seguridad que habían en los organismos que he tratado, pues la veo bastante fuerte, con zonas de desmilitarización. En caso de ataque, los atacantes piensen que han llegado a la información, pero que esa información no es válida, y otra zona detrás para que si rompen la primera barrera pensando que puede ser un placebo, se encuentren con otra y que sea otro placebo, y a veces hay que meter otro placebo detrás, de forma que nunca saben cuántos placebos hay antes de llegar hasta la información. Es decir, que la seguridad en profundidad y hay que implementarla sí o sí, y hay que meter medidas propietarias también, y bueno, y si hay que utilizar también cifrado pues cuántico poscuántico para evitar que países como China, que ya están bastante avanzados con criptografía cuántica, no sean capaces de romper credenciales, pues habrá que emplearlos también. Sí, señor. Sí, señor. Juan Carlos, sabes que te tendríamos muchísimo, y de hecho te tenemos durante el año, lo cual es siempre un privilegio, pero son las 7:09 en mi reloj, justo hace una hora que empezábamos. Déjame que empiece a despedir, ya digo, no porque quiera, sino porque debo. Creo que ha sido una sesión, como siempre, fantástica, una actualización de lo que puede pasar. Agradezco esa matriz que enviabas al principio, que mostrabas un poco como es la promesa de la sesión, ¿no? ¿Verdad? La evolución constante de los ataques y después lo que va a ocurrir en 2025, que ya digo, yo tomaba notas, y es más ransomware, por supuesto, más phishing, lamentablemente, geopolítica, pues sin duda, ¿verdad? Entonces iba diciendo eso y eso. Pero ya te digo, son las 7:09 en mi reloj. Quería, y lo he puesto al principio en el chat, pero de nuevo una vez más, no solo agradecerte a ti por estar en esta última jornada del 2024, a Carlas Mateu, que sin él muchas cosas no serían posibles en el capítulo de Isaka, y está por ahí, aunque sin la cámara, pero gracias, Carlas, per organitzar sempre i ser l'ànima. Desitjar bon Nadal i bones festes a tothom, que el compromís de la Junta d'Isaka a Barcelona serà fer més i millor al 2025. Aprofito y aprovecho para felicitaros, pues ya digo, las fiestas, no solo a todos los que estáis, pero sobre todo, ya digo, a amigos, y veo por ahí a Joaquim Altafaja, salud, Joaquim, al past president, ¿verdad? Joan Figueras, veo a Xavi Vila, veo a Pera Oroz, veo a tantos, a Jordi Valle, a tantos amigos, y algunos que me han dicho por privado, oye, me tengo que ir, pero la sesión ha sido interesantísima. Sin duda, Juan Carlos, la sesión ha sido interesantísima. Gracias una vez más por estar con nosotros. Te deseamos también desde la Junta d'Isaka Barcelona que pases unas felices fiestas, com li desitjo a tothom. Te dejo que digas un adiós o unas felices fiestas, Juan Carlos, pero sobre todo gràcies a tothom, i en un moment tanquem aquesta convocatòria. Feliç 2024 y 2025. Adelante, Juan Carlos, por si quieres despedirte. Bueno, gracias a vosotros por confiar en mí y darme esta oportunidad de expresar pues esta información. Y os deseo a todo el mundo unas ciberseguras Navidades y un ciberseguro 2025. Muchas gracias. Es un gran deseo, claro que sí. Un fuerte abrazo, Juan Carlos. Gràcies, Carles, i gràcies a tothom. Que tingueu unes bones festes. Ens veiem al 2025 amb més i millor. Una abraçada a tothom. Bon Nadal a tothom. Bon Nadal a tothom. Gràcies, Carles. Moltes gràcies. Adéu, adéu. Adiós.